Madrugada del 23 al 24 del año 2020. Son aproximadamente las 3 de la mañana en urgencias, lugar donde trabajo, y estoy tomándome un descanso con mis compañeros. Tomándome un descanso porque la guardia de esa noche ha decidido darnos una tregua y permitirnos descansar un rato y tomarnos una botella de agua fresca. En ese momento, mientras estoy comentando con mis compañeros cómo va la noche, suena el teléfono. Nos llaman desde el hospital de Codoño, hospital que más adelante sería famoso en todo el mundo, y nos dicen que han tenido un caso positivo por coronavirus. Es decir, esta persona había dado positivo al test para determinar si estaba infectada por SARS-CoV-2. Nos dicen que van a cerrar el servicio de urgencias y que a partir de ahora todos los pacientes que lleguen a sus urgencias van a llegar a nuestro hospital. Cuelgan el teléfono. Nos miramos entre nosotros y decimos, ¿qué va a pasar? Pero bueno, ¿dónde están mis modales? Creo que lo mejor, para quienes no me conozcáis, es que me presente, que os cuente un poquito cuál es mi historia y que os cuente cómo ha sido, o mejor dicho, cómo está siendo mi experiencia trabajando y divulgando desde lo que fue la zona cero del coronavirus en Italia. Me llamo Pau Mateo, tengo 29 años y trabajo como médico de urgencias en el norte de Italia. En el año 2016, tras pasar 6 maravillosos años en Kaunas, la segunda ciudad de Lituania, me gradué como médico y decidí volver a España. Tras 2 intentos fallidos del examen MIR, dije que me iba a tomar un respiro y me puse a trabajar como médico mutualista. En mayo del 2019, por motivos profesionales y personales, decido mudarme al norte de Italia. Profesionales porque, quiero seguir trabajando aquí y convertirme en especialista, y personales porque mi novia vive aquí en Italia. Mi novia es italiana, vive aquí en Italia. Me mudo a Italia y desde aproximadamente octubre del año 2019 empiezo a trabajar en el servicio de urgencias. Actualmente, además de trabajar como médico de urgencias, compagino mi trabajo clínico, con mi trabajo con los pacientes directamente en el hospital, con un trabajo con muchos más pacientes o muchas más personas en Internet. Divulgo en un canal de YouTube llamado Diario de un MIR desde hace ya algunos años, donde explico medicina, donde cuento cómo es la vida de médico y donde intento acercar la profesión médica a todas las personas. Volvamos a esa noche. En esa noche, como ya os estaba contando, nos llaman desde el hospital de Codoño. En ese momento nos ponemos a mirarnos entre todos y decimos qué es lo que tenemos que hacer. En ese momento, si no recuerdo mal, no llevábamos ningún EPI, ningún equipo de protección individual. Creo que sí que llevábamos mascarillas, pero claro, no teníamos ni idea de lo que estaba a punto de pasar. Como un jefe mío, un gran compañero y un jefe que ha demostrado ser un jefe muy válido en esta pandemia, describió más adelante, digamos que estábamos en la parte de la ola del tsunami que va hacia atrás y después nos iba a caer la ola de verdad. Lo que pasa que nosotros en ese momento, pues evidentemente no lo sabíamos. Yo ese mismo día voy a mi casa, después de haber trabajado durante toda la noche, una noche dura, que nos permite algún tiempo de descanso, pero en la que no consigo cerrar los ojos ni tumbarme ni un momento. Voy a mi casa y digo, creo que es importante que cuente al mundo qué es lo que está pasando. En este momento, lo que creíamos, o la información con la que funcionábamos, era que, este COVID-19 era una gripe un poquito más complicada, que algunas personas que tuviesen otro tipo de patologías daba más complicaciones, pero nada más, que pensábamos que era solo una gripe y ya está. Yo, cuando llego a casa, decido grabar un vídeo que después se hizo viral, pero que en ese momento no lo sabía, en el que cuento un poquito cómo va la situación. Digo, mensaje de un médico desde la zona cero del coronavirus en Italia. Un vídeo que grabo después de, como os comentaba, después de hacer la noche. Desde aquí os recomiendo que no grabéis ningún vídeo, sobre todo si es un vídeo importante, o si creéis que va a ser un mensaje importante después de estar toda la noche sin dormir, toda la noche trabajando, porque no sois para nada lúcidos. Y en este vídeo cuento que tranquilos, porque en principio no es más que una gripe complicada, pero sobre todo, dejando ese mensaje de lado, el mensaje más importante que doy es que no hay que estar alarmismo, que no hay que promulgar el alarmismo, sino hay que estar alerta. Digamos, es un mensaje que me han inculcado mucho en este tiempo que llevo trabajando en urgencias, porque cuando te llega un paciente muy complicado, evidentemente tú estás nervioso porque dices, a ver qué es lo que tengo que hacer, a ver cómo puedo ayudar, cómo puedo intentar salvarle la vida a esta persona. Y una cosa que nos inculcan, y sobre todo trabajando en urgencias, es que no tienes que perder la calma. Por lo tanto, no hay que estar alarma, sino que hay que estar alerta, ¿no? Esto es un poquito lo que intento transmitir yo en ese vídeo. Ese vídeo lo dejo colgado en mi canal de YouTube, Diario de un MIR, como os comentaba antes, y me voy a dormir. Me levanto, me pego una ducha, desayuno, y sobre las 2, 3 de la tarde, y me meto en Internet, abro mi canal de YouTube, y de repente veo que este vídeo tiene más de 100.000 visitas. A lo que yo me quedo, joder,
qué está pasando. Claro, yo, para quienes no conozcáis mi canal, que seguro que sois la mayoría, mis vídeos no llegan a tantísimas personas. Muchos de mis compañeros de aquí de Estenio son cifras que manejan tranquilamente, pero yo no estoy acostumbrado a obtener estas cifras, o sea, que mis vídeos lleguen a tantísimas personas. Y digo yo, wow, esto está teniendo una repercusión muy, muy grande. Se queda ahí la cosa, yo sigo con mi día a día, un poquito, pues bueno, mirando a ver cómo ha funcionado el vídeo, creo que también entran tendencias en España, llegan muchos seguidores nuevos, mis redes sociales empiezan a crecer mucho y digo, bueno, pues ahí queda la cosa. La cosa no queda ahí, la cosa queda que, bueno, muchos periodistas me empiezan a contactar, muchos periodistas quieren que les explique cómo van las cosas y, bueno, y empiezo a dar algunas ruedas de prensa, bueno, más que ruedas de prensa, empiezo a contestar preguntas, empiezo a dar algunas entrevistas y empiezo a comunicar qué es lo que pasa. Pero bueno, vamos a volver un poquito porque este es el trabajo como divulgador, creo que es importante que también sigamos en contemporáneo con el trabajo en el hospital. El trabajo en el hospital, al principio, yo no tenía miedo del coronavirus porque digo, bueno, tengo 29 años, no tengo ningún tipo de patología, soy joven, hago deporte, me cuido. Entonces digo, bueno, en principio no tiene por qué afectarme, evidentemente me pongo mascarilla, me afeito, tenía una barba muy grande, me afeito casi completamente para que me ajuste mejor la mascarilla y bueno, entonces sigo viendo pacientes. Los protocolos cambian día tras día. Hay un momento en el que llegamos a saber los horarios el día anterior, es decir, tú estás en casa y dependiendo de si algunos compañeros caen enfermos o no caen enfermos, te llaman y dicen, bueno, mañana te toca trabajar o mañana no te toca trabajar. O sea, es un poquito vivir al día a día, ¿no? Vemos cómo poco a poco esta ola del tsunami empieza a caer sobre nosotros, empieza a colapsar urgencias, los pacientes empiezan a tener miedo, los pacientes que no tienen COVID empiezan a tener miedo de venir a urgencias, por lo tanto muchas personas si tienen problemas no van a urgencias. Hay algunos días en los que no hay personas en urgencias, como pasa a veces cuando hay algún partido de fútbol importante o como cuando llueve mucho, que las personas son... Bueno, esto creo que es digno de un estudio científico, el entender por qué hay muchas personas que no van a urgencias cuando hay algún partido de fútbol importante o cuando llueve. Quizás será porque hay algunas personas que pueden esperar y que no es una cosa urgente, pero bueno, esto daría como para otra charla. Pasamos unos días con pocas personas y de repente empiezan a llegar muchos pacientes. Empiezan a llegar muchas ambulancias, empieza a colapsarse todo, los jefes evidentemente nerviosos, todo el mundo nervioso, pero la verdad que, o sea, yo he tenido la suerte y creo que es una cosa que no muchos de mis compañeros pueden decir, pero yo he tenido la suerte que mis jefes desde un principio han estado codo con nosotros. O sea, para mí no es un jefe, para mí han sido líderes, son personas que realmente tiraban del resto de nosotros y que estaban ahí día y noche, trabajando e intentando hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? En definitiva, nosotros nos encontramos como un barco rompehielo, porque nos encontramos en la punta de la lanza, estamos rompiendo, ¿no? Estamos enfrentándonos a una nueva enfermedad de la que no conocemos absolutamente nada. No hay un tratamiento específico, no tenemos un test específico. Parece que tenemos un test específico, pero claro, ese test tarda mucho tiempo, entonces necesitamos saber si esta persona puede tener COVID-19 o esta persona no puede tener COVID-19. En ese momento, además de estar trabajando, intentando ayudar a todos los pacientes que podemos, decidimos empezar a investigar y publicamos 2 artículos. Yo soy coautor en 2 artículos científicos. Uno de ellos es la importancia de la ecografía en el diagnóstico precoz de la neumonía, de la neumonía intersticial por COVID-19. Y otro artículo que realmente yo viendo pacientes veo que hay 2 o 3 pacientes que me dicen, mira, empiezo a tener náusea y vómito. Claro, entonces a mí se me enciende una bombilla y digo yo, ojo, no querría que esto fuera también un síntoma típico de la infección por COVID-19. Se lo comento a una médico senior que tiene experiencia en investigación y me dice, Pau, yo creo que esto es importante que lo comuniquemos. Lo comunicamos y, publicamos otro segundo artículo. Veréis, son días muy complicados en los que el cansancio era un denominador común, en los que yo siento... O sea, yo hablo de mi experiencia, pero evidentemente hay muchos médicos y muchos sanitarios que nos sentimos lo mismo. Me siento como un soldado que está en un campo de batalla, luchando contra un enemigo que no podemos ver y contra el que tenemos un arma que no funciona absolutamente nada. Es como si tuviésemos un enemigo y disparásemos balas de cera, o sea, que se deshacen, que no hacen absolutamente nada. Es pensar en esto y se me ponen los pelos de punta.
se reconvierte completamente el servicio de urgencias, empiezan a poner camas donde pueden, empiezan a cerrar hospitales periféricos, utilizamos esos hospitales como centros para tener pacientes ingresados, montan hospitales de campaña. Hay momentos clave que recuerdo yo que me emocionó muchísimo, que fue cuando cerraron estos hospitales periféricos y el personal de urgencias viene a ayudarnos a nuestro hospital, ¿no? Digamos que los hospitales, para quienes no entendáis más o menos, os explico muy rápido, hay hospitales de 3 niveles, ¿no? Digamos, el hospital de primer nivel es un hospital que bueno, pues tiene un servicio de urgencias, pero hay muchas especialidades que no tiene. Mi hospital, que es de segundo nivel, tiene, digamos, casi todas las especialidades, menos neurocirugía y menos cirugía cardíaca, que esto se envía al hospital de tercer nivel, que es el hospital que está en Parma, ¿no? El hospital de Codoño es importante que sepáis que está muy cerca de mi hospital, porque el hospital de Codoño es de primer nivel y mi hospital es de segundo nivel. Por lo tanto, el hospital, aunque son 2 regiones diferentes, el hospital que tiene más cerca Codoño es donde trabajo yo. Por lo tanto, muchas cosas nos las iban a derivar a nosotros, ¿no? Entonces hay un momento, como os comentaba, que empiezan a llegar mis compañeros de urgencias, entonces de otros servicios de urgencias, y para mí es un momento muy emocionante porque eso nos permite descansar, o sea, descansar, estar un día en casa, estar un par de días en casa, poder respirar un poco, ¿no? También hay muchos médicos que se piden vacaciones en sus sitios de trabajo porque el sur de Italia no está, digamos que la pandemia en Italia, la primera oleada, el sur de Italia lo deja un poquito más tranquilo, entonces hay muchos médicos que se toman vacaciones o que piden vacaciones y que vienen a nuestro hospital a trabajar voluntariamente para ayudarnos. A mí, honestamente, ver estas cosas, o sea, enfrentarte, meterte, digamos, en la zona de guerra, porque yo, o sea, realmente era una zona de guerra y hacerlo porque quieres ayudar a tus compañeros, que no lo haces ni siquiera por un tema económico, no lo haces porque sea tu trabajo, lo haces porque quieres ayudar, o sea, sí que es tu trabajo, pero no te van a compensar económicamente por esto, no lo haces porque quieres ayudar a tus compañeros. A mí, honestamente, se me saltan las lágrimas. También cuando finalmente involucran al ejército, ver que el ejército monta un hospital de campaña y también empiezan a tener ahí pacientes, para mí son momentos muy, muy emocionantes. Hay un momento que no se me olvidará, que creo que me costará muchísimo borrarlo de mi memoria, que es llegar a urgencias y digamos, el silbido constante de oxígeno, ¿no? O sea, digamos que los hospitales tienen una estructura para que cuando tengas una camilla puedas obtener oxígeno, porque todos estos pacientes necesitan oxígeno, todos los pacientes que están dentro es porque necesitan oxígeno. Varias veces salta la alarma del oxígeno porque estamos gastando demasiado rápido el oxígeno, no damos abasto. Empiezan a traer muchas bombonas de oxígeno que son como si fueran R2D2, o sea, son bombonas altas. Yo llego a ver aproximadamente unos 130 pacientes en camillas, en urgencias, pacientes que se ahogan, pacientes que no pueden respirar, que te miran, que te ven completamente vestido, ¿no? Porque claro, evidentemente pues nosotros nos vestíamos todos, no nos sabíamos, yo no reconocía a mis compañeros, si no conocía sus ojos o sus gafas, no reconocía a mi compañero. Por lo tanto, empezamos a escribirnos los nombres, como se veían las imágenes desde China, empezamos a escribirnos los nombres para que nuestros compañeros nos reconozcan y también para que los pacientes sepan cómo nos llamamos y bueno, y también qué función tengo, ¿no? Yo me ponía Pau, médico, para que supieran a qué me dedicaba, ¿no? ¿Quién era yo que estaba ahí? Y pacientes que llevaban 3 y 4 días en urgencias, en unas camillas, bueno, pues como son las camillas de urgencias, y que lo único que me pedían es, por favor, ¿me puede dar un poquito de agua? Porque llevo, creo que 20 horas sin beber agua ahí. Son honestamente momentos muy duros, son momentos en los que llego a casa y estoy completamente vacío. O sea, yo llego a casa con una pena increíble, con muchísimas ganas de llorar, pero no sé si es que no lloro porque estoy completamente deshidratado, porque los turnos que hacía de noche eran de 12 horas, o que sigo haciendo son de 12 horas. Entonces, ¿cómo me organizaba yo? Cuando iba en el coche bebía muchísima agua, así en cuanto llegaba al hospital hacía pis, me ponía la mascarilla, la FP2, teóricamente filtra bien unas 6 horas, a las 6 horas me la quitaba, siguiendo un protocolo correcto en una zona que era limpia, bebía 1 litro de agua de golpe, hacía pis otra vez y después me ponía la mascarilla y no me tocaba la mascarilla hasta las 8 de la mañana que me iba para mi casa. Cuando llegaba a casa me desnudaba en la entrada, me metía a la ducha, me frotaba bien y después me iba a dormir. Evidentemente todo esto con miedo porque, digamos, yo vivo con mi novia y mi novia, aunque trabaja en el hospital de Pavía, donde vivimos nosotros, ella también ha estado todos los días codo con codo trabajando con
con pacientes COVID, digamos, en una zona, como llamamos nosotros, una zona sucia, ¿no? Una zona, digamos, con pacientes infectados. Ella no estaba en urgencias, ella estaba, digamos, cuando los pacientes los ingresaban y bueno. En todo este momento vamos a volver un poquito también al tema de divulgación, pero es importante que sepáis la carga de trabajo que teníamos o la carga de trabajo por la que pasaba yo. Intento todo el tiempo libre que tengo contestar a entrevistas, contestar a medios de comunicación en España, en Latinoamérica, también en Bulgaria, también en Lituania, o sea, un montón de sitios. Me empiezan a contactar porque, bueno, claro, yo era el médico español que estaba en la zona cero luchando contra el coronavirus, o sea, como si yo fuera el único médico que estaba ahí trabajando contra el coronavirus. Bueno, ya sabéis cómo son a veces los medios de comunicación que quieren sacar un titular muy, muy llamativo, pero en realidad yo era uno más de todas las personas que nos estábamos dejando la piel ahí. Médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, técnicos, o sea, todo el mundo, gente del ejército y después las personas que no estaban trabajando en el hospital, o sea, las personas que nos estaban abasteciendo el oxígeno, que estaban trayendo comida y agua, las personas que trabajaban en los supermercados. De hecho, recuerdo un día que bueno, fueron días siguen siendo días muy emocionantes, muy cargados de emoción. Recuerdo un día cuando estaba a punto de irme a hacer la noche. Me acuerdo que me acerqué a la cajera y me estaba comprando un sándwich para comer de camino hacia el hospital y le dije, mira, te quiero dar las gracias. Digo, yo soy médico, estoy trabajando en urgencias, pero bueno, es un poquito, o sea, yo ya sabía que mi trabajo también podía consistir en esto, ¿no? Evidentemente nadie se espera que te vayas a tener una pandemia mundial, ¿no? Pero digo, pero vuestro trabajo no prevé estas cosas, por lo tanto te quiero dar las gracias, ¿no? Porque creo que también es importante que todos, pues bueno, reconozcamos a los demás nuestra parte que hemos hecho en esto o que seguimos haciendo. En este momento, como os comentaba, cuando no estaba descansando intentaba divulgar, ya bien en mi canal de YouTube o ya bien contestando a estas entrevistas, e intentaba responder sobre todo, intentaba difundir este mensaje de alerta sí, alarma no, porque el alarmismo no lleva a nada, o sea, y sigo pensando lo mismo, ¿no? Sigo pensando que perder la calma no nos lleva a ningún lado. Hay que trabajar bien, hay que trabajar de forma ordenada, hay que estar muy alerta, hay que estar muy atentos, pero perder la calma no ayuda de nada. Hay un momento en el que, como os contaba, las redes sociales siguen creciendo mucho, hay días que contesto hasta 5 entrevistas, algo que nunca me había pasado, quieren reportajes, hago en periódicos, vuelvo a veces de noche, o sea, quiero decir de noche, después de hacer la noche vuelvo por la mañana contestando programas de radio, yo súper cansado, llevaba 24 horas sin dormir contestando programas de radio. Hay un momento que, hay un pediatra que sigo en Twitter, que se llama Alberto García Salido, si no me equivoco, no Pandén, en el que publica un tuit que dice que en esta pandemia es importante aportar o apartar. Entonces, viendo que la situación también me estaba sobrepasando mucho, o sea, creo que esta situación ha sido una situación muy intensa, o que está siendo muy intensa. Esas palabras las noto como si fueran para mí, aunque no son directamente para mí, no son un poquito para todo el mundo. Y hay un momento en el que decido parar. Decido cortar por lo sano, decido dejar de conceder entrevistas, decido dejar de contestar, decido enfocar mis esfuerzos a seguir trabajando en mi día a día en el hospital y a divulgar las cosas en mi canal de YouTube que yo pensaba que eran importantes, ¿no? Hay muchos periodistas que no lo entienden, periodistas incluso que me hacen chantaje, periodistas incluso que me amenazan si no doy exclusivas o si no doy titulares, a lo que digo, lo siento, pero no va a pasar. Esto también es una cosa a la que me gustaría hablar más adelante, ¿no? Un poquito de, digamos, el periodismo que tenemos hoy en día, pero bueno, no es de lo que he venido a hablar aquí. Hay un vídeo que creo que es muy importante, que sacó durante la pandemia. Es un vídeo hablando del primer estudio que publicamos, que es la evidencia o la utilidad de la ecografía para el diagnóstico precoz de pacientes con COVID-19. Se empieza a compartir y yo decido moverlo por redes, ya que estoy, digamos, en el centro de atención de muchas personas, decido compartirlo por redes y decido hacer un vídeo
explicando un poquito cómo habíamos llegado a esas conclusiones y cómo lo implementamos nosotros en hacer un poquito el triaje, ¿no? Un poquito decir, bueno, este paciente puede ser que tenga COVID-19 o este paciente no tiene, ¿no? Porque en definitiva, pues es un poquito ver la investigación en el momento, ¿no? Ver la investigación en el campo. Este vídeo funciona bien, lo ven muchas personas y hay personas que me envían mensajes desde España, desde servicios de urgencias, diciéndome, Pau, muchas gracias por hacer este vídeo porque se lo pasé a mi jefe de servicio y desde que lo vio estamos aplicando la ecografía también nosotros en el diagnóstico precoz de pacientes que tengan sospechosos que tengan COVID-19, ¿no? Entonces me di cuenta de lo importante realmente que es la divulgación, de lo importante que es la investigación, pero también lo importante que es explicar la investigación que estás haciendo, ¿no? Tú puedes haber sacado un paper súper importante y si después no lo comunicas o no llega a las personas, quizás se queda un poquito perdido, ¿no? O sea, ha publicado en una revista científica y quizás llegará a la comunidad científica, pero igual hay personas que no tienen tiempo para leerse un paper. Las personas normalmente somos más vagas o nos cuesta mucho menos ponernos un vídeo, escuchar a una persona que nos está contando algo, si además lo hace visualmente bonito, visualmente atractivo, que no ponernos a leer un artículo, ¿no? Encima, quizás si el artículo ha sido publicado en inglés y tampoco se nos da muy bien en inglés, es mejor si te lo cuenta alguien en tu lengua materna. Entonces digo yo, bueno, creo que esto es importante. Y bueno, y esta ha sido mi experiencia con la primera oleada, o esta ha sido mi experiencia, o está siendo mi experiencia trabajando en urgencias, ¿no? Hoy en día sigo trabajando en urgencias, sigo divulgando en mi canal de YouTube. No veo a diario pacientes COVID-19 porque, bueno, de momento parece ser que no se están colapsando tanto las urgencias porque, bueno, han aprendido y o hemos aprendido, mejor dicho, hemos tenido tiempo para organizarnos, para decir, bueno, cómo tenemos que hacer con los diferentes hospitales, cómo tenemos que movernos, ¿no? Aunque, bueno, puede ser que más adelante la cosa empeore. Yo ya dije digamos que vaticiné que iba a haber una segunda oleada, no quiero hacer aquí, decir, tenía una bola de cristal, pero es que creo que era algo que era muy evidente, ¿no? Digamos que lo complicado de esta pandemia, esta crisis mundial, es que es una crisis sanitaria, económica y de todos los aspectos, ¿no? O sea, nosotros como médicos, para nosotros lo más fácil y lo mejor sería que todo el mundo se quedase en casa cerrado, que nadie saliera de casa, o sea, hacer, un confinamiento total de todo el mundo y cuando ya no hubiera casos positivos, que entonces se volviera a salir, ¿no? Previo a hacer un test a todo el mundo. Evidentemente esto económicamente no lo puedes hacer porque hundirías mucho más las economías de lo que están. Entonces las personas necesitan trabajar, las personas necesitan pagar sus alquileres, tienen que pagar gastos, entonces hay personas que tienen que trabajar, ¿no? Yo he tenido la suerte, entre comillas, digo suerte porque sí, es verdad que me ha tocado estar ahí, pero bueno, yo por lo menos he seguido trabajando, ¿no? He seguido trabajando y no he parado de trabajar ningún día. Y bueno, y esto es un poquito lo que os quería comentar, un poquito la historia que me apetecía traeros, un poquito lo que me apetece, como decimos en los congresos de medicina, ¿no? El take home message es como, vale, ahora me has hablado durante un buen rato, pero ¿y con qué me tengo que quedar, no? Pues veréis, yo creo que es muy importante en la vida aplicarse, digamos, esta frase, ¿no?, que decía Alberto, que es aporta o aparta. Yo, evidentemente, hay un momento en el que digo, mira, es que yo no quiero que me traigas a tu programa para rellenar minutos. Yo no quiero que me digas, oye, Pau, médico en urgencias en Italia, ¿cómo va la cosa? La cosa va mal. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Porque es que, desafortunadamente, a veces pasaba esto, digo yo, pero es que yo creo que hay cosas más importantes que podemos explicar, o podemos decir que hay personas en las que están, o sea, un problema del que no se habla es las personas que tienen un cáncer, las personas que tienen patologías crónicas, que con todo esto del COVID-19, digamos, las consultas que tienen que hacer de seguimiento no las están haciendo. Eso es algo de lo que nadie habla, es algo de lo que hablaré más adelante en un vídeo, ¿no? Explicaré este problema que están teniendo muchas personas, daré voz a estas personas, ¿no? Utilizaré este medio que tengo, que es mi canal de YouTube, y hablaré de esto. Entonces, como os decía, aporta o aparta. Es muy importante divulgar y hacerlo bien y sobre todo es muy importante no difundir fake news, estar alerta, no alarmarse y sobre todo entender bien las cosas, ¿no? Hace poco he publicado un vídeo en el que se demostraba que el virus estaba en Italia 6 meses antes de que se detectara esta persona, este chico, esta persona de 38 años que fue el paciente número 1. O sea, había artículos que decían el día a día, casi decían lo que comía, casi decían
cuántas veces iba al baño al día, de qué equipo era, qué grupo de música qué grupo de música le gustaba. ¿Y qué más da? Esta persona se le ha estigmatizado como la persona número uno. Y esta persona no era la persona número uno, pero ahora lo estamos demostrando con investigaciones científicas que se están haciendo en las que se demostraba que el virus ya estaba entre nosotros antes, ¿no? Yo creo que es muy, muy importante esto, porque yo creo que la divulgación y la investigación traen luz, traen verdad, y creo que esto es muy, muy importante. Y bueno, como suelo acabar mis vídeos, como suelo despedirme, y bueno, y ya está, que tampoco tengo mucho más que decir. Muchísimas gracias por escuchar mi charla, muchísimas gracias por estar atentos a lo que os tenía que contar. Tenéis por aquí abajo, como habéis visto en todo, digamos, el vídeo, habéis visto de aquí mis redes sociales, me podéis seguir, me podéis preguntar cosas. Y hasta entonces, que la ciencia os acompañe. Bueno, la verdad es que ha sido un testimonio, a mí no diré que me ha sobrecogido, pero porque ya lo conocía, Pau es gran amigo mío, conocí de primera mano su situación en Italia cuando se desató toda esta locura, y me alegro de que ahora vosotros hayáis podido escucharle, hayáis podido escuchar a una persona que ha vivido en primera persona este asunto de la pandemia. Y ahora toca el turno de hacer unas preguntillas para no sé, conocer un poquito más esta experiencia que él ha vivido en el epicentro de toda esta locura que estamos viviendo actualmente y que nos tiene a todos totalmente descolocados. Así que cuando yo realmente tuve la posibilidad de contar con este plantel de divulgadores, pensé en Pau, porque creo que era una persona que podía aportar una visión realmente honesta de lo que está siendo la pandemia y sobre todo profesional, ¿no? Porque es una persona que ha estado cara a cara peleándose con la cara más amarga de este virus que nos está haciendo la vida complicada a todos, y es un placer, ¿no?, escucharle. Espero que os haya gustado. ¿Qué tal, Pau? La verdad es que me apetecía tenerte aquí y hacerte algunas preguntillas. La primera, porque vamos on time totalmente, es sobre todo preguntarte por todo el amarillismo, ¿no? Porque a ti tú has contado ese testimonio, ¿no?, de los medios de comunicación, cómo se abalanzaron, entre comillas, sobre ti, ¿no?, para obtener la primera entrevista, la mayor exclusiva, ¿no? ¿Qué opinas, ¿no?, de este amarillismo que muchas veces rodea a temas tan serios, ¿no?, y a veces que todavía no están madurados científicamente y que nos dan pie a veces a equivocaciones como la que tú asumiste, ¿no?, que pues no es bueno hacer un vídeo tras estar toda la noche sin dormir y habiendo estado de guardia? Bueno, muchas gracias a ti y a la organización por invitarme. Pues realmente es un amarillismo que me da pena. Me da pena porque creo que el periodismo es una parte muy, muy importante. Creo que los periodistas son los informadores, ¿no?, las personas que explican al público general las cosas. Y desafortunadamente un poquito quizá como está virando la sociedad, ¿no?, o hacia dónde está yendo el mundo, parece que es como mucho más importante vender muchas visitas, muchos likes, muchos clics y digamos, informar bien y dar información verídica queda en un segundo plano. ¿Cómo solucionarlo? No lo sé, no tengo ni idea. Quizá esto sería una cosa para sentarnos, tomarnos un té y hablar más horas, pero si tengo que definirlo me da pena. Y otra pregunta que te quería hacer relacionado con esto, ¿no?, sobre todo porque por un lado sí que podemos hacer ese tirón de orejas a los medios de comunicación quizás más tradicionales, ¿no?, y por otro lado quizás también dar un tirón de orejas también a este show que estamos asistiendo estas últimas semanas, ¿no?, de a ver quién es la empresa farmacéutica que más porcentaje tiene de éxito, ¿no?, esto que se está convirtiendo un poco en un espectáculo, a ver quién es el que da la noticia más impactante, una noticia que por otra parte estamos esperando todos, ¿no?, que aparezca esa ansiada vacuna que por H o por B nos libre de todas estas restricciones, ¿no?, y de este shock que estamos viviendo a nivel social y cultural, ¿no?, porque no deja de ser una época en la que para todos nosotros está suponiendo pues unos cambios de hábitos que están siendo realmente duros para muchas personas, ¿no?, que quizás esta pandemia va a dejar secuelas que ahora mismo no se están viendo, pero ¿qué opinas, ¿no?, también de ese show, sobre esta ciencia show que se está convirtiendo, ¿no?, a ver quién es el que da la noticia más espectacular? No sé, ¿qué te parece a ti este asunto? Pues mira, te voy a contestar con una frase hecha y te voy a decir, es el mercado, amigos. Realmente el otro día Ignacio Crespo, un compañero nuestro ese de Stendhal en redes, otro médico, un
una mente brillante, ha hablado de una cosa muy interesante, ¿no? Que es que realmente si una empresa farmacéutica al final consigue, digamos, sacar una vacuna adelante o tiene la fórmula o la molécula perfecta para esta vacuna, necesita muchísima financiación. A pesar de que sea una farmacéutica y que tenga ya muchísimo dinero, necesita mucha financiación. También yo creo que son estrategias que utilizan las farmacéuticas para intentar atraer más inversores y para intentar mover más el dinero. También yo creo que es un tema muy, muy delicado y que tampoco se puede solucionar en unos segundos, pero hay que ir con cuidado, hay que ir viendo exactamente las comunicaciones que van haciendo y hasta que algo no esté demostrado completamente que funcione y esté aprobado por las diferentes agencias de medicamentos europea o la estadounidense o diferentes países, habrá que ir con pies de plomo. Creo que es fundamental eso que has dicho tú, ¿no? Cautela, ¿no? Ir pasito a pasito, que creo que la ciencia avanza despacito. De hecho, yo creo que el tema de las vacunas, no tampoco te iba a preguntar a ti, porque no eres ni virólogo ni inmunólogo, pero sí es cierto que se está haciendo por eso que en ese sentido, pues algo que te honra, ¿no? Que yo lo he visto, te he visto en directo, yo no soy experto en estos campos, yo soy médico de urgencias, yo me ciño a lo mío, yo puedo dar una opinión muy, muy limitada de lo que sí podrían decir estas personas, ¿no? Pero sí que se agradece este testimonio y se agradece haber contado contigo aquí en el FIMP, que bueno, todavía te queda todavía un cachito por participar, que nos tenemos que ver en la mesa redonda. La verdad es que me hubiera gustado hablar mucho más contigo, pero hay que cumplir, hay que mantener horarios, que si no se nos va, y hay que dejar hueco a los siguientes ponentes. La verdad es que te agradezco un montón que hayas aportado esta visión, que yo creo que es muy enriquecedora para que la gente, aunque ya la gran mayoría de la sociedad esté concienciada, o la gran mayoría, pues sirve, ¿no? que una persona que lo ha vivido en primera persona, y nunca mejor dicho, aunque sea una redundante, pues siempre aporta algo, ¿no? Yo creo que es interesante que la gente conozca un testimonio de una persona que lo ha visto cara a cara, ¿no? Esa cara de los sanitarios, que muchas veces pues a las 8 salíamos a aplaudirles, pues bueno, también es interesante que ellos también den su testimonio. Y que no se olviden que seguimos, que los hospitales nunca cierran, que los hospitales funcionan 24/7. Efectivamente. Pues muchísimas gracias. Vale, Pau. Un abrazo, Peter.